En este video comparto mis mejores tips para recibir a mis invitados en esta Navidad. Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal. En este momento me estoy recargando de bastante energía con este sol directo que está entrando por mi ventana. Definitivamente no hay nada como que te lleguen los rayos del sol directamente. No sé ustedes, pero yo inmediatamente siento esa inyección de energía. El día de hoy tenemos mucho por hacer. Me quiero enfocar en preparar la casa para recibir a mis invitados esta Navidad. Y es que especialmente en estas fechas es cuando llegan los invitados más especiales del mundo, mis papás. Así que quiero que estén bastante a gusto, que estén bastante felices, que se sientan como en casa. Tengo que limpiar, organizar, ir a comprar algunas cosas que me hacen falta. De todo un poco, como siempre. Y estoy bastante feliz de que estés aquí el día de hoy, de que pasemos este día juntos. Y bueno, son las 10:40, pensé que estaba más temprano. Siempre pienso que está más temprano, pero así es la vida de mamá, todo toma mucho más tiempo de lo que uno espera. Voy a empezar a trabajar, voy a hacer una lista con todo lo que tengo que hacer. Si me conoces, sabes que amo las listas, no puedo vivir sin ellas. En mi opinión, son bastante indispensables para hacer bastante productivo tu día, pero en ese momento no tengo energía todavía, no he podido desayunar. Hoy es un día de esos de escuela y mis mañanas están totalmente ocupadas. De hecho, si quieres ver cómo es el paso a paso de toda mi rutina de mañana, te dejo este video de acá, es el anterior, ahí muestro todo en detalle. Y no puedo empezar con un estómago vacío, así que voy a empezar rápidamente a hacerme algo de comer, algo que me dé energía, y mientras como voy a ir planeando mi día, voy a hacer la lista de todo lo que tengo que hacer. No tengo yogur griego. Amo la granola con yogur en las mañanas, así que me va a tocar hacer mi plan B. Por favor, ¿podemos hablar de esta deliciosura de luz? Ay, qué rico, qué rico. ¡Qué hambre! ¿Les mostré? No les mostré. Así se ve mi desayuno el día de hoy. Este omelette tostadito por fuera. ¡Ay, qué delicia! Y la fruta de elección para hoy es fresas. Este café en ese momento me está cayendo demasiado bien. Yo no soy de tomar café todos los días. Lo utilizo siempre que tengo un día productivo para tener ese empujoncito de energía extra que es necesario. Y es que si me ven cara de cansada es porque estoy muy cansada. Ahora voy a hacer una lista de todo lo que tengo que hacer el día de hoy. Esta es la aplicación que utilizo yo para hacer todas mis listas, pero de verdad que escribir en un pedazo de papel es muchísimo mejor. Me gusta tenerla en mi teléfono porque sé que a donde voy tengo acceso a la lista, pero nada se compara a escribirlo en papel. Es que no, to be honest. Ok, me distraje un poco en el teléfono. No. Son las 11:30, mi bebé está dormido. Cosita chiquita. De hecho, ya lo pasamos a su cuna de bebé grande. Estaba en su Moisés todo ese tiempo por 6 meses, pueden creerlo. En fin, a lo que vinimos. Hice una lista con todo lo que tengo. Me iba a ir sin poner el plato en su lugar, ¿sí ven? Ahora sí. Y bueno, llegamos aquí a la habitación donde se van a quedar mis papás. Como se puede apreciar, las cosas aquí están un poco desastrosas.
Qué bonito está entrando la luz por aquí también. Lo primero en mi lista es hacerme cargo de la cama. Voy a sacar las sábanas, las fundas de las almohadas, toda la cama y voy a lavarlo todo. Estas fundas están limpias. Siempre las lavo luego de que se van mis invitados, pero no hay nada como recibir a tus invitados con unas sábanas frescas. Se nota cuando te acuestas en una cama con las sábanas frescas. Así que en mi opinión, uno de los tips más importantes a la hora de tener invitados es lavar las sábanas, todo el juego de cama, que esté todo súper fresco. Ok, primera tanda de lavandería en progreso. Para lavar mis sábanas y todo esto de ropa de cama utilizo vinagre en vez de suavizante. Y esa es una de las preguntas que más me hacen en mi canal: ¿qué pasa con ese olor a vinagre? No me gusta el olor a vinagre, es demasiado fuerte, bla 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 bla. Y te entiendo perfectamente, pero no te preocupes, el olor a vinagre desaparece totalmente. Es lo máximo para hacer que tus sábanas, tus almohadas, todo este juego de cama quede más brillante, con un blanco más brillante. Ok, lo siguiente en mi lista es hacerme cargo del baño donde se van a quedar mis papás. Quiero que todo quede impecable por allá, que no haya rastro de mugre alguno. Yo no sé ustedes, no sé si será el cafecito, será este hermoso sol que está entrando por mi ventana, pero me acabo de recargar de energía y estoy lista, estoy lista. Estoy recolectando todo lo que necesito para limpiar el baño de mis papás. Si eres nueva o nuevo por aquí, te cuento que me gusta hacer mis propias mezclas caseras. Esta es la que yo llamo mi mezcla multiusos. Se me acaba de acabar. Así que rápidamente la voy a reponer. Una gota de jabón lavaplatos en más o menos 2 tazas de agua y una cucharada de alcohol. Mezcla segura para los mesones de mi baño que son de cuarzo. Cuando hagas esta mezcla, no le pongas demasiado jabón, una gota es suficiente, 1,5 gotas. Obviamente puedes variar esto como tú gustes. Con el tiempo vas a mirar qué es lo que te funciona mejor para ti, para tu casa, para tus superficies, pero no pongas demasiado jabón lavaplatos porque si le pones demasiado queda resbaloso, no va a limpiar para nada. Ahora sí, tengo todo lo que necesito. No, miento, me hace falta mis paños de microfibra. Ahora sí. Saben que me encanta esta canastita y es súper costosa, la conseguí en la tienda del dólar. La llevo conmigo a todos lados para limpiar, es lo máximo. Ahora sí, comienza la limpieza, no está de más decir. Nada como recibir a tus invitados con un baño impecable, una limpieza profunda del baño, súper importante. Créanme, esos detalles se notan. Unas gotitas de jabón lavaplatos funcionan muy bien para la ducha. También utilizo vinagre y a veces también, si necesito aún más poder, bicarbonato de sodio. Esperen, miren esto. Tenemos que hablar de algo que me está abrumando bastante. 5 meses posparto, se me está cayendo demasiado el pelo. Y muchos dirán, ay, pero qué tan exagerada. Ojalá estuviera exagerando. Se me está cayendo de una manera impresionante que a veces solo me provoca llorar. Por suerte, respiro porque esta es mi segunda vez posparto y yo ya sé que esto en mi cuerpo es súper normal. Me pasó también con mi hija, se me caía el pelo impresionante. Al menos ya sé que esto es totalmente temporal y que va a pasar. Si estás pasando por lo mismo, no te preocupes. Sé que alarma bastante. Es demasiado triste ver cómo tu pelo se queda por todos lados. Ya aprendí a aceptarlo como es. Seguramente van a ver mi pelo por absolutamente todos lados. Así que de una vez les advierto, no se asusten.
esto de limpiar la ducha, siempre lo digo, es como ir al gimnasio. Y algo que me ha pasado mucho, se me olvida también limpiar la parte de afuera. Pero es vital porque aunque no tiene jabón pegado, ese jabón que se pega al vidrio obviamente solamente pasa en la parte interna, pero en la parte externa también puede haber polvo, pueden haber manchitas de deditos y todo eso, créanme, se nota. Aunque en esta casa esto de los vidrios espejos, dudas sin deditos por 5 minutos porque luego llega mi hija y pone sus deditos en todos lados. ¡Tada! Así queda mi ducha. Ducha impecable de principio a fin. Quedo muy orgullosa de haber hecho esto. Y enhorabuena porque mi bebé se acaba de despertar y llegó corriendo a donde él. Ya tienes tu cuna nueva, ya es un bebé grande, ya un hombre de 5 meses hecho y derecho, que duerme en su propia cuna de bebé grande, ya nada de eso de Moisés, no, ya eso es para bebés pequeños, no, tú ya eres un bebé de hecho y derecho. Una pausa para alimentar a este muñeco, cambiarle el pañal, jugar con él y retomamos. Y esta, señores y señores, es la cara de un bebé que ya comió. Oye, linda. Y por aquí tengo a mi ayudante. Voy a seguir con esto de la limpieza del baño. Y a mi amor. Mi bebé ya lo suficientemente grande como para pararse en este... ¿Cómo le decimos a esto? No es un caminador porque no tiene rueditas, pero lo ayuda a pararse y a él le gusta bastante. Creo que para los bebés debe ser un alivio poder pararse, ya que pasan mucho tiempo acostaditos o sentaditos. Esto le da una posición nueva para explorar y a él le encanta bastante, se queda ahí un buen rato. Está bien concentrado viendo la vista de afuera de los árboles que estás viendo. Ok, y ya voy terminando con la limpieza del baño. Aún me queda el inodoro, pero eso lo voy a hacer después. No me gusta utilizar Clorox cuando mis niños están presentes, pero uno de mis tips a la hora de recibir tus invitados es abrir espacio para ellos, especialmente cuando los invitados se van a quedar por más tiempo, como mis papás que se van a quedar por varias semanas. Siempre me gusta abrir espacio, apartar un cajón para ellos aquí en el baño para que pongan sus cosas y también se sientan más a gusto, como que tienen su lugar aquí en el baño, también es de ellos. Así que aquí en mi tocador, en este segundo cajón de acá, ay, babá, voy a sacar todo lo que tengo para que quede totalmente despejado. Me gusta este cajón de acá porque es grande, es hondo, así pueden poner, ya saben, la bolsita que uno utiliza para viajar, el neceser y todo esto. Y listo, un cajón con suficiente espacio para todas sus cosas. Esperando a mami, buen trabajo, mi príncipe. Ay, tranquilo.
está demasiado empolvado. Ok, mucho mejor. Qué bonito, qué bello queda este baño. Tocador y lavamanos limpios, espejo limpio, ducha impecable. Y no, esperen, no hemos hecho el inodoro. Ya que mi bebé se acostó a dormir, voy a aprovechar. Ahora sí, inodoro desinfectado, piso aspirado. Si pudieran oler este baño, no huele a nada, no me gustan los aromas fuertes, pero sí se siente que huele a limpio. Ustedes me entenderán. Esperen, tengo demasiada sed y ni siquiera me había dado cuenta. Si estás limpiando conmigo, pues estás haciendo lo que sea que estés haciendo. Ese es tu recordatorio para que tomes agua. Especialmente limpiar es actividad física bastante fuerte que nos puede deshidratar. Y de verdad que ya siento la deshidratación. No he tomado agua en todo el día. Se me olvidó llenar mi botella con agua. Y si no lleno esto en la mañana, en el día se me olvida totalmente. Y termino sin consumir el agua que mi cuerpo necesita. No. Bueno. Ok, son las 3:20, ya pronto tengo que salir por mi hija. Aún mis sábanas se están secando, pero volvemos a la habitación donde se van a quedar mis papás. Ya me voy cansando. Lo siguiente que tengo en mi lista y algo súper importante, me parece a mí un tip súper importante para recibir a tus invitados es abrirles espacio en el closet. Si se están quedando en una habitación o tienes algún espacio que despejar para que puedan poner sus maletas, puedan sacar su ropa y colgar algunas piezas, eso se siente súper bien, no tener que estar lidiando con la maleta. De nuevo, especialmente si se van a quedar a largo plazo como mis papás, es mucho más cómodo para ellos que tengan sus maletas en el closet y también así la habitación se va a ver más organizada. Así que llego acá a este closet. Bienvenidos al closet del desastre. Este es el closet que voy a despejar para mis papás y esto es tema de otro video, pero al menos quiero dejarles perchas o ganchos, que esta área de aquí quede totalmente despejada para que puedan poner sus maletas. Miren esta grosería. Me causa demasiada ternura la ropita de mi bebé. Y bueno, mucho mejor. Así quedan las cosas despejadas por aquí. Van a poder colgar su ropita aquí y aquí, doblar algunas de sus cosas y poner las maletas. Hola, ¿cómo están? Buenos días, o mejor dicho, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en la cara? Luego de que limpié esa cara, en ese momento son las 1:49. 1:49, pensé que era más temprano. Y es que yo siempre pienso que es más temprano de lo que es. El tiempo se pasa volando, sobre todo estos días que tengo a los dos niños todo el día. En este momento voy a hacer mi intento de ir a Target con los dos niños. Y digo intento porque no sé cómo vaya a salir esto. Muchas veces a Sofía le da por salir corriendo. Espero que no tenga que salir a buscarla. Deseenme suerte, no sé cómo vaya a salir esto. Ojalá sea una visita pacífica. Pero bueno, como sea, seguramente va a ser muy divertido. A Sofía le encanta ir a Target. Necesito que te pongas tu chaqueta. Acabamos de llegar y ya mi bebé se quedó dormido en su cunita. Está tomando su siesta. Sofía también está un poco cansada, pero no quiero que se acabe el día sin terminar todo lo que tenemos que hacer. Y es que ya mis papás llegan mañana, así que
Esto hay que hacerlo el día de hoy. Algunas cosas que hacer por aquí. Tengo que recoger algunos juguetes. En un mundo ideal, mis papás tendrían la habitación solo para ellos. No tendría que compartirla con los niños. No tendría que poner estos juguetes aquí. Pero por ahora que mis hijos están pequeños, necesito mantener los juguetes en el primer piso. Pero algún día me sueño dándole a mis papás la habitación solo para ellos. Pero bueno, esto es lo que hay por ahora. Y hay un bello arte de mi hija aquí. Miren esta obra de arte por toda la pared. Ya tuvimos una conversación acerca de esto, que no lo va a volver a hacer y no lo he vuelto a hacer. Y este es uno de los hermosos detalles de los que me tengo que hacer cargo en este momento. Muy bien. Dale, pues, ¿me vas a ayudar a limpiar? ¿Rayamos en las paredes o no? No rayamos en las paredes. ¿Dónde rayamos? ¿En paredes o en papel? El papel. No, en la pared. Muy bien. A limpiar la pared, sí. ¡Yeah! ¡Eso! Sí, bien. A la final lo que mejor me funcionó fue un borrador mágico. ¿Es your target? Tudo que restou dessa. No me digan que no soy la única que pone el edredón de esta manera. ¿Cómo odio poner la funda del edredón? Si se dieron cuenta, todo cambió, la luz cambió, la cara de la mamá cambió. Se nota aún mucho más cansada y es que son las 9:50 de la noche. Ya estoy terminando con la cama y me queda aspirar esta alfombra y terminamos. Y esta es la razón por la que fui a Target. Fui a comprarle a mis papás su gel para la ducha, les hacía falta. Y ese es otro consejo que te doy, revisa que tu baño tenga todos los productos estén completos, esto del champú, todo lo que vaya en la ducha y todas estas cosas de aseo personal que necesitan los invitados. Otro tip bien importante, revisa la calidad de tus toallas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero le damos a los invitados las toallas viejitas, las que no utilizamos nosotros. Y no, lo mejor es darle a ellos las mejores. Estas las acabé de comprar, son lo máximo. Y lo mejor, súper económicas, las conseguí en Amazon. Abajo te dejo el link en la descripción de cuáles son las que me gusta comprar a mí. De verdad que se sienten como spa de lujo. No sé cómo explicarlo, pero están demasiado deliciosas. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografía. ¿Y qué tal? Así quedó la habitación. No sé ustedes, pero se siente tan apacible. Eso es lo que más quiero, que puedan descansar, que se sienta acogedor. Y bueno, creo que ya hice todo lo que considero importante a la hora de recibir mis invitados por estas fechas. Son detallitos que les prometo se notan bastante, hacen totalmente la diferencia para sentirse uno más bienvenido, más acogido. Esta es una excelente manera de hacerles saber a tus invitados que son bienvenidos, que están en su casa. Espero que hayas tenido un ratito agradable conmigo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si así lo fue, no olvides regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, consideras suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Por estos días subo videos todos los lunes sin falta, así que por aquí te espero el próximo lunes, que de hecho me acabo de dar cuenta es el día después de Navidad, así que por allá nos estaremos viendo. Y bueno, yo dejo de hablar, me voy a ir a dar una ducha bien merecida que la tengo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Dessa fantasia foi sentimento e a fotografia, tudo que ficou
cor.